Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de nuestro programa Conversando con Benedicto, y como les comenté en nuestro programa de la semana anterior, quería en esta semana, que ya tenemos la Navidad prácticamente en nuestras puertas, hacer una referencia de todo lo que significa que el Hijo de Dios se haya hecho hombre, haya tomado forma humana y esté presente entre nosotros. Acá el Santo Padre en su Ángelus de la semana pasada se estuvo refiriendo también a este tema. Escuchemos. El Papa teólogo y profesor dedicó el Ángelus a explicar en qué consiste el Adviento, las semanas que la Iglesia Católica dedica a la preparación de la Navidad. Con voz ronca a causa de un leve resfriado, Benedicto XVI explicó que estas semanas se caracterizan por la actitud de quien espera un gran acontecimiento. Pensiamo tra queste all'attesa di un figlio da parte di due sposi, a quella di un parente o di un amico che viene a visitarci da lontano. Pensiamo per un giovane all'attesa dell'esito di un esame decisivo. Si potrebbe dire che l'uomo è vivo finché attende, finché nel suo cuore viva la speranza. Según el Papa, la estatura moral del hombre se mide según lo que espera. Por eso pidió a los católicos que se pregunten qué esperan y cuáles son sus aspiraciones. Y recordó que solo Dios puede colmar las mayores ilusiones de cada persona. Desde su ventana, el Papa pudo ver cómo van las obras del Belén de la Plaza de San Pedro. La escena navideña más visitada del mundo no estará lista hasta el próximo 24 de diciembre. Y entonces, para hablar de esta cercanía con la Navidad, invité al padre Carlos Vuela, que es el fundador del Instituto del Verbo Encarnado, para comentar precisamente un poco las palabras del Santo Padre y escuchar su reflexión respecto de esta Navidad que tenemos tan próxima. Gracias por estar con nosotros, padre Vuela. Y bueno, y entonces lo primero que me interesa saber es lo que está patente en esto que acaba de decir acá el Santo Padre, el hombre que espera, y estamos esperando a Dios que se hace hombre. ¿Cómo es que Dios, que es tan grande, puede venir y hacerse hombre? Con lo cual, de alguna forma, es como que a nosotros nos hace, como género humano, nos hace divinos. Claro. En el misterio de Navidad, en rigor, no es una sola cosa, son millones de cosas. Sí. Porque uno de los términos de la Navidad es Dios. Sí. Y Dios es el ser infinito. Sí. Entonces Él, en su sabiduría y en su poder, encierra, yo dije, millones de cosas, sí, infinitas cosas. Sí. Y el hecho de que Él, sin dejar de ser Dios, se quiera hacer hombre, y hombre en todo igual a nosotros, menos en el pecado, es una cosa inconmensurable. De tal manera que después de la creación del mundo, no ha habido en el mundo, ni habrá en el mundo, cosa más grande que la encarnación del Hijo único de Dios. Ese Dios que, sin dejar de ser Dios, se hace hombre para morir en la cruz por la salvación de los hombres. Aunque uno no pueda conocer íntimamente los pensamientos de Dios, pero por lo menos, ¿por qué Dios elige aparecerse en una mujer y tener, como la Santísima Virgen María, y tener un padre, o que quien haga las veces de padre, como es San José? ¿Por qué quiere vivir así familiarmente desde el inicio? ¿Por qué no apareció, no irrumpe directamente en la historia? Y porque hay un principio que es el principio encarnatorio, sí, que los griegos, los padres griegos, llamaban sincatábasis. Y es Dios que quiere amoldarse al hombre, quiere hablar con palabras usadas por los hombres, quiere vivir una vida como viven los hombres, quiere nacer de una mujer como nacen los hombres. Pero si Él es infinito, ¿por qué se quiere educar humanamente? Es que Él nos quiere educar a nosotros. Es por eso que se hace hombre.
para darnos ejemplo de cómo tenemos que ser. Por eso es que el Hijo de Dios se hace hombre, para que los hombres lleguen a ser hijos de Dios. Ese es el resumen, digamos, más sucinto que se puede dar del misterio de Navidad. Entonces, ahora así lo veríamos como un hecho histórico, pero hoy en la Argentina de acá del 2010 que se termina, ¿de qué forma nos preparamos para recibir a Dios que otra vez se va a volver a ser hombre? ¿Cómo lo vivimos esto? En primer lugar, el misterio de Dios ocurre en la eternidad de Dios. Es un instante eterno que no pasa. Ajá. El misterio de Navidad no pasa, porque es un misterio de Dios. Y hoy día siguen haciendo de otra manera en otros seres humanos que se hacen cristianos, que viven la vida cristiana, que reciben el bautismo. Es el nacimiento continuado. Dios todos los días crea, por ejemplo. Todos los días dice, hagamos el mundo de nuevo. Es una manera de decir, metafórica, pero es así, porque la creación continúa. Y lo mismo pasa con el nacimiento. Dios quiere nacer y quiere nacer para que los hombres de hoy entiendan cuánto Dios nos ama, cuánto Dios nos amó y cuánto Dios nos amará. Aún sabiendo la maldad que está en el corazón humano. Claro, y por eso mismo, cuando éramos pecadores, dice San Pablo, ya nos amó. Lo saco un poquito del tema. Usted ha fundado un instituto que tiene precisamente un nombre de Navidad, porque es el Verbo encarnado. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué la elección de ese nombre que tiene que ver con la vida que nace? Porque estábamos muy próximos en ese momento a cumplir el bimilenario de la encarnación del Verbo. Y no había ninguna congregación religiosa masculina que llevase el nombre del Verbo encarnado. Pero es como que parece oportuno. En el programa de la semana pasada habíamos conversado con la doctora Chinda Brandolino, donde estábamos viendo los ataques a la vida humana. ¿Sí? ¿Uno puede decir que este ataque a la vida humana es también un ataque contra Dios? Claro, es un ataque, ciertamente es parte de la llamada cristofobia. En estos momentos en nuestro mundo se vive de una manera desenfrenada los ataques cristofóbicos. Atentar contra la vida es atentar contra aquel que dijo yo soy la vida, que es Jesucristo. O sea, por lo contrario es un ataque diabólico. Ciertamente. Usted puede decir que de alguna forma todo el ataque a la vida humana, todo esto, el aborto, todas estas medidas contra el nacimiento de la vida humana son ataques diabólicos. Ciertamente. Y eso brota por parte del diablo, del odio que tiene a los hombres porque van a ocupar los tronos que ellos dejaron, fueron desalojados cuando pecaron. Por eso es ese crecido odio al hombre que es imagen y semejanza de Dios. A Dios nadie le puede hacer nada, porque es Dios, es un ser infinitamente perfecto, espíritu puro. ¿Con qué le das? ¿Con una ametralladora? ¿Le vas a tirar un cuchillo? Es inmortal. Entonces ataca su obra. Ataca su obra. A eso sí se puede destrozar lo que es la imagen y semejanza de Dios en el hombre. Eso es lo que se trata de hacer. El ataque contra la familia es atacar lo que el hombre tiene de imagen y semejanza de Dios, que es el amor trinitario. El Papa... Ese es el proyecto, digamos, del anticristo, del enemigo. Que lo podrá hacer o no lo podrá hacer, eso ya sabemos que no lo puede hacer, porque en eso también tiene las manos atadas. Bueno, pero... Decía San Agustín, el diablo es como un perro atado. Qué estúpido es dejarse morder por un perro atado. O sea, no hay que acercarse a él. Ahora, el Papa está más bien preocupado, más que por ataques físicos, por ataques culturales, ¿sí?
O sea, el hombre hoy vive, o por lo menos de lo que dice el Papa, la preocupación es que sea el tema de la cuestión de Dios. El hombre vive como que Dios no existe, ¿no? Y entonces, en ese sentido, actúa como que Dios no existe y de ahí... Claro, sí, sí, esta es la guerra eterna. No es una cosa que comienza ahora. Esta es una guerra que comenzó cuando Dios hizo al hombre y cuando Dios permitió que el hombre cayese en pecado. Y antes, cuando crea a los ángeles buenos y se ponen en contra un grupo de ellos queriendo ser como Dios. Y esa lucha es la que permanece en el corazón de cada hombre. Es una guerra que no tiene fin en estos momentos. Tendrá fin cuando termine el mundo. Pero mientras tanto está esa guerra. Y esa guerra tiene un triunfador ya de entrada, que es Jesucristo. Por su muerte y resurrección ha triunfado. Y por tanto todos esos poderes del mal, son poderes despojados, como dice San Pablo en la carta a los Colosenses. Es decir, nosotros vemos, por ejemplo, poderosos lobbies, el lobby gay, el lobby de los banqueros, el lobby político, el lobby... Todos esos lobbies son poderes despojados. Es decir, son poderes zombies. Son cadáveres vivientes. Pero tienen poder Ficción, sobre el resto de nosotros. Ficción de poder. No tienen un poder verdadero y real, porque están contra la fuente del poder que es Dios. Bien, pero para el común de los hombres, el que no cree en Dios y cree sí en el dinero, esos poderes tienen efecto concreto, porque deciden las decisiones de muchas personas. Sí, pero hubo una persona que juntó mucho dinero y murió hace poco de un momento para otro, ¿no? ¿Qué poder tenía? Es un poder despojado. Es el síndrome del pollo degollado. ¿Cómo es ese síndrome? Cuando agarran al pollo del cogote y le dan vuelta así, y sale corriendo el cuerpo y vos te quedaste con el cogote en la mano, y va saltando así como loco, porque le queda todavía energía en las neuronas. Sí. Bueno, eso es el poder que tienen los malos poderes. El poder del pollo degollado. Y eso todavía ahora no se ve en plenitud, porque todavía tiene que seguir actuando eso para el bien de los santos. Por tanto, se da eso ya, porque ya se da la victoria de Cristo. Pero todavía no en plenitud, porque eso se dará al fin del mundo. Pero mientras tanto, hombres como nosotros, como usted, dicen, nos vamos a alinear en esto que es, por así decir, el combate de Dios contra el mal, por así decir. Sí, claro, pero sabiendo de que... Mira, nosotros jugamos con el macho de espadas, el macho de basto y el 7 de velo. Tenemos para el tanto y para el truco. ¿Entendés? Porque eso, todo lo demás, son poderes despojados. Muy bien. Entonces ahora pasemos a la acción de los hombres acá en el mundo. Usted ha fundado una congregación de misioneros, ¿no es cierto?, que están esparcidos por el mundo. ¿Por qué van a lugares que son imposibles o difíciles, donde hay muchas dificultades para llevar la palabra de Dios, que a veces incluso pueden arriesgar la propia vida?